Listo. Ok, bueno, buenos días, espero que todos se encuentren bastante bien. Me imagino que todos están muy emocionados por el evento especial que es el día de hoy, que es el examen. Eh, Tranquilidad, por ahora vamos a hacer un pequeño break y vamos a comenzar a ver un tema que es como un poco de un cambio de paradigma a lo que hemos estado viendo hasta ahora, que es el tema de programación orientada a objetos. Si no me equivoco, por el próximo mes o mes y medio, tal vez ahí vemos cuánto tiempo, vamos a estar viendo este tema. Entonces, de una vez va a ser bueno que se vayan familiarizando con todo lo que esto implica. Entonces, por aquello nada más, para hacer un pequeño resumen, eh, lo que hicimos la clase pasada fue ver el tema de matrices en Python, por lo menos matrices hechas a base de listas. Hay otra manera que es una biblioteca que se llama NumPy, pero por ahora no la vamos a ver. Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando, matrices a base de listas. E hicimos varios ejercicios. Eh, y fue la entrega de la tarea. Eso fue el jueves pasado. Entonces, tengo que calificarlos todavía, pero entonces esa fue la última tarea de, ¿cómo se llama? Del curso, básicamente. Ahora vamos a estar enfocados en bueno, exámenes y la próxima clase ya vamos a empezar a hablar sobre el proyecto que vamos a estar realizando, pero poco a poco. Bien, antes de entrar al tema de hoy, estas fueron dos de las preguntas en las cuales tuvimos un poquito de complicación en el quiz anterior. Teníamos esta tupla que tenía estos 6 elementos, 40, 5, 27, 84, 2 y 12. Y lo que queríamos era segmentar la tupla. Entonces, si ustedes recuerdan, las tuplas se segmentan de la misma manera que se segmenta una lista. Ustedes ponen ¿cómo se llama? El rango entre corchetes que quieren segmentar utilizando los dos puntos. Y estos números que están acá son básicamente las posiciones. La manera en la que esto funciona es que la posición primera es la posición desde la cual vamos a comenzar el rango y la posición segunda es la posición hasta la cual vamos a llegar al rango, sin incluirla. A muchos todavía les cuesta es verlo de esa manera, que no se incluye. Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? Vamos a verlo. Este 40 acá es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la idea aquí entonces sería desde la posición 2 incluyéndola, o sea, desde acá hasta la posición 5 sin incluirla. Así iniciar el teléfono. Hasta la posición 5 sin incluirla. La posición 5 es esta, entonces hasta acá. Entonces, la respuesta correcta era la subtupla que incluía el 27, el 84 y el 2, nada más. Eso es muy importante que lo manejemos al dedillo, básicamente, porque ya lo vimos con el tema de listas y ahí tropezamos un poco y ahora lo estamos viendo con el tema de tuplas y la idea es que no tropecemos aquí tampoco. Lo otro era que teníamos este código que está acá y teníamos que analizar pues qué estaba bien, qué estaba mal, si funcionaba, si no funcionaba. Para no cansarlos con el cuento, el código tenía un error, efectivamente. Y el error no es el hecho de que tengan len, porque a las tuplas se les puede sacar la longitud. No es el hecho de que obtengamos la posición en una tupla, porque con el for vamos a obtener una posición sin ningún problema. Y tampoco es el hecho de ese número elevarlo al cuadrado, porque al fin y al cabo esto es simplemente un número. El problema aquí es que si ustedes recuerdan, las tuplas son un tipo de estructura de datos que es inmutable. ¿A qué me refiero con eso? Una vez que nosotros tengamos el valor de, ¿cómo se llama esto? El valor del asignado de una posición a la tupla, no podemos cambiarlo. O sea, no podemos venir
¿Esto qué es lo que estamos haciendo? En la lista nosotros lo que decíamos era, el elemento de la tupla en esta posición, cámbielo por este valor. El elemento de la lista, perdón. En las tuplas no podemos hacer eso. Una vez asignado, ya no se puede cambiar. Entonces, esto da un error por ese mismo detalle. Lo que si ustedes intentaban hacer, cambiar la posición de la tupla, no, cambiar el valor de la tupla en cierta posición, les lleva a dar un error. Entonces, recordemos que eso es muy importante cuando trabajamos con tuplas. La idea de la tupla, entonces, es, si ustedes recuerdan, cómo tener, o sea, guardar datos ahí que nosotros sabemos que no van a cambiar. Por ejemplo, qué sé yo, como los números de tarjeta de crédito o de débito de una persona. Entonces, eso en teoría en teoría es información sensible y lo que queremos es que nadie pueda llegar y modificar esos números a como se les antoje. Entonces, lo manejamos como una tupla y en el caso que de verdad tuviésemos que hacer algún cambio, lo convertimos en una lista, hacemos el cambio que sea necesario, agregarlo a una nueva tarjeta, cambiar el número de una cosa así, y después lo volvemos a pasar a tupla. Entonces, para que tengan esto bastante presente. ¿Alguna duda con estos ejercicios? No. Ok. Ahora bien, vamos a comenzar el tema entonces de programación orientada a objetos. Y la mejor manera, o sea, no hay ninguna manera mejor que iniciarlo que con una imagen de un perrito. Está demasiado lindo, ¿no? Ok. Analicemos, literalmente analicemos un perro. ¿Cuáles son, cuando ustedes piensan en un perro, cuáles son características básicas que tiene un perro? Cuéntenme ustedes. 4 patas, Ajá, o sea, tiene una cantidad de patas. Muy bien, ¿qué más? el hocico, Ajá, que si tiene hocico o no, orejas, que si tiene cuerpo, orejas o no, correcto. nariz, Todo eso son partes del cuerpo, correcto. Si tiene cola, si tiene nariz, si tiene, etcétera. Ajá. ¿Qué más podría tener? El color del pelo. El color del pelo, el nombre, la raza. O sea, hay un montón de distintas cosas que pueden definir qué es un perro. Por ahora trabajamos con estas 4. Digamos, tenemos estas 4 características, entonces que el perro tiene nombre, tiene raza, tiene una cantidad de patas y si tiene o no tiene cola. Pensemos en los perros, a los pobres que les cortan el rabo para que no se les haga largo. Ok, aparte de eso, ¿qué otra cosa define que un perro sea un perro? Las acciones que el perro es capaz de realizar. Por ejemplo, ¿qué acciones es capaz de realizar un perro? Un perro puede, por ejemplo, enterrar huesos. Un perro puede olfatear. Un perro puede, no sé qué más. morder también, Morder. Esperemos que no, pero sí. Bien. Todas esas que hemos estado mencionando son ejemplos de acciones. Pensamos entonces en estas 4. Un perro puede ladrar, puede olfatear, puede atrapar bolas y puede orinar. Pensamos en eso. Este proceso que acabamos de hacer, de definir las características y acciones de una entidad, es el pilar de lo que conocemos como programación orientada a objetos. ¿Qué es esto entonces? Es un modelo de programación que encapsula las funciones y la lógica del programa dentro de clases. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Así, digamos, si queremos en nuestro programa llegar a tener algo que sea un perro, vamos a encapsular todas las funciones y todo lo que hace que un perro sea un perro dentro de una cosa que llamamos una clase. Ahorita vemos qué es lo que significa. Pero entonces la idea es que vamos a tener, perdón, variedad de pequeños o grandes, bueno, variedad de objetos o de clases que encapsulan lógica y que pueden estar conectados entre ellos y que les podemos preguntar por información, les podemos dar información, pero la idea es que tenemos, piénsenlo así como burbujitas o cosas así,
que están encerradas o pastillas que están encerradas, que tienen su información adentro, y nosotros simplemente les preguntamos por su información o le decimos que haga cierta operación. Esto es muy bueno porque a la hora de hacerlo así, evitamos la repetición de código y hace que los programas sean un poco más fáciles de entender y de modificar. ¿Por qué? Porque en vez de tener un montón de cosas separadas que, ¿cómo se llama? Que escriban un perro y todas sus operaciones, vamos a tener todo eso encerrado en un solo lugar y que lo podemos utilizar fácilmente para, por ejemplo, le decimos, créeme un perro de tal tipo. Aquí está. Y después le vamos a decir, créeme un perro de otro tipo. Y te lo va a crear y así vamos. Entonces, por eso es que puede que haga el código un poco más fácil de entender. ¿Qué es lo malo de esto? Que se suele tomar muchísimo más tiempo programar en este tipo de esquema. ¿Por qué? Porque literalmente estamos haciendo que las cosas sean lo suficientemente robustas y lo suficientemente fuertes para poder hacer eso que les dije, como denme este tipo de perro, denme este otro tipo de perro. Entonces, para cosas que son como muy sencillas, que tal vez no vamos a estar reutilizando tanto, pues tal vez no tenga tanto sentido hacer una programación orientada a objetos. Muchos de los códigos que hemos estado haciendo hasta ahora pues no lo hemos necesitado, porque simplemente son instrucciones como, ok, ejecute este ciclo o llame esta función y cosas así. Pero a partir de ahora, entonces las cosas se van a empezar a, a poner un poquito más emocionante, digamos. La programación orientada a objetos se basa en estos 4 principios, que varios los vamos a ver más adelante, entonces nada más los voy a mencionar, que son el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. La idea de la encapsulación es que cada objeto de estos que estoy hablando, cada burbuja, se mantiene como de forma privada dentro de su burbuja, dentro de su límite definido. Entonces, otros objetos no tienen acceso o no tienen autoridad para llegar y cambiar lo que está dentro de esta burbuja. Entonces, esto le ayuda al programa a tener un poquito más de seguridad y ayuda a que no se corrompan los datos de una forma que no sea la intencionada. Con abstracción, este segundo, nos referimos a que estas burbujas, estos objetos, solo revelan los mecanismos o las funciones internas que son relevantes para el uso de los demás. Y cualquier otro código, cualquier otras cosas que son propios de la función, que no son necesarios estar compartiendo, los mantiene ocultos. Entonces, esto ayuda a, digamos, si yo tengo que cambiar la manera, por ejemplo, qué sé yo, la manera en que yo hago el código para que el perro ladre. Entonces yo sé exactamente que en dónde en el código está eso y yo sé que los otros vecinos que están utilizando esa funcionalidad, ellos nada más llegan y piden la funcionalidad. Ellos no saben cómo está hecho. Entonces, si yo cambio el lugar donde está hecho esa funcionalidad, que es lo único que están viendo los vecinos, ya cuando los vecinos vuelvan a preguntar por esa función, ya va a estar actualizada, ya va a estar funcionando de la nueva manera. La herencia y polimorfismo los vamos a ver más adelante, pero la idea es que piensen que ustedes pueden tener sus burbujas hechas como de manera jerárquica. Eso es a lo que me refiero con herencia. ¿A qué me refiero? Yo tengo una burbuja padre que tiene un montón de métodos, pero cierta burbuja que sea hija de esa burbuja grande o de ese objeto grande, no necesita tener todas las funcionalidades que tiene el objeto principal. Entonces yo puedo decirle específicamente, yo quiero que usted me pase a mí esta capacidad, digamos, si yo, por ejemplo, piensen que yo tengo un perro y tengo un cachorro. El cachorro, qué sé yo, todavía no sabe atrapar un disco o no sabe jugar con una bola. Pero el perro grande sí. Entonces yo puedo pedirle, deme estas capacidades y yo después creo las mías o después le pido más capacidades, pero es fácil, teniendo esa relación de padre e hijo, poder pedirle que me preste cosas, por así decirlo. Y el polimorfismo
va más orientado al hecho de que piensen que tenemos un objeto o una clase que se llama una clase animal. Y hay distintos tipos de animales que pueden salir de ahí. Puede salir el perro, puede salir un gato, puede salir una tortuga, pero al fin y al cabo todos esos son animales. Entonces, cuando hablamos de polimorfismo es que podemos tener una clase general de la cual otras clases hereden o agarren métodos, pero cada una de esas clases por sí mismas y adentro es diferente. Entonces tiene como una forma diferente, tiene algo que la diferencia de todas sus hermanas, sus clases hermanas, por así decirlo. ¿Alguna pregunta con estos cuatro conceptos? Como les dije, herencia y polimorfismo los vamos a ver más a fondo más adelante. Y el punto del encapsulamiento y la abstracción es básicamente que los objetos y las clases son como su propio mundo. Y los demás básicamente no tienen por qué estar metiéndose dentro de este mundo. Pero ok, yo aquí estoy hablando de clases por aquí, clases por allá y todo esto, pero bueno, ¿qué es una clase? Las clases básicamente es la unidad básica de programación orientada a objetos, que eso son las siglas PO, programación orientada a objetos. Entonces, piensen que es algo similar como a una plantilla o un plano que define el comportamiento de una cosa. Si ustedes tienen el plano de una casa, como este que se ve aquí, ustedes saben qué altura va a tener, saben cuántas ventanas va a tener, el tipo de madera, el tipo de techo, todo eso. Pero el plano como tal, nada más es el plano, no nos está diciendo, o sea, no es la casa como tal. Así como tal son las clases. Entonces las clases son esas plantillas que nos van a definir el comportamiento de una cosa. Y están compuestas principalmente por estos tres tipos de cosas. Los nombres, perdí el mouse. Los nombres, los atributos y los métodos. Los vamos a ver cada uno de estos por separados, entonces por ahorita no los voy a definir. Piénsenlo de esta manera. Hasta ahorita hemos utilizado distintos tipos de variables. A la hora de crear variables, hemos creado variables de distintos tipos. Hemos creado enteros, hemos creado strings, hemos creado listas. Y a cada uno de estos le podemos hacer distintos métodos. Qué sé yo, a la lista le podemos hacer append, a los números enteros les podemos hacer una función para convertirlos en números de punto flotante, a los strings le podemos sacar cuál es la letra, no, podemos ordenarlo alfabéticamente, cosas así. Cada uno de estos tipos de datos por dentro, Python lo maneja como una clase. Entonces, cada uno tiene sus métodos, sus atributos asociados, su nombre por debajo. Y lo que hacemos simplemente es estar preguntándole y diciéndole a Python, ok, yo tengo esta variable que es de tipo string, déjeme accesar a las funciones que están asociadas con las variables de tipo string. Entonces, por debajo, muy por debajo, ya en realidad hemos estado usando clases. Pero la idea es que nosotros lleguemos a ser capaces de definir nuestras propias clases. Pero bueno, antes de hacer esto en manera práctica, tenemos que ver cómo se hace de forma teórica, por así decirlo. Para eso, se utiliza lo que se conoce como los diagramas de UML. Los diagramas de UML es por las siglas en inglés, es un lenguaje de modelado unificado. Entonces, la idea de esto es que nos va a definir un estándar de cómo modelar clases, los componentes, sus interacciones entre ellos y todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea es algo muy similar a lo que teníamos al inicio con los diagramas de flujo. Cuando teníamos diagramas de flujo, lo que teníamos era una manera de representar de forma gráfica cuáles eran los pasos que íbamos a utilizar para resolver un problema. Entonces, esto es algo muy parecido. Lo que vamos a hacer es definir, por así decirlo, en forma gráfica, como una plantilla, cuáles van a ser nuestras clases, qué atributos van a tener, qué métodos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos diagramas? Tenemos la ventaja de que, si ustedes recuerdan, tenemos Lucidchart, que es la herramienta que hemos estado usando antes para generar
diagramas de flujo. Si ustedes aquí a la izquierda en Lucidchart bajan a esta sección donde ustedes les dan agregar formas, una de las tantas cosas que ustedes pueden agregar es esto que se llama UML. Entonces, para trabajar ¿cómo se llama? Los diagramas de flujo, vamos a tener que volver a acceder a Lucidchart y vamos a tener que darle clic para habilitar todas las cosas que son de UML. UML es algo súper grande y tiene un montón de cosas que no vamos a estar utilizando. Por ahora, lo que vamos a estar utilizando más que todo es esta sección, que se dice diseño de clases o diagramación de clases. Específicamente, el que vamos a usar es este, que es sencillito, que dice clase, simplemente. Entonces, ahora usted de utilizar esto, va simplemente a arrastrarlo y esto les crea su plantilla de una clase. Ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas que nos crea. Pero esencialmente, lo que estamos haciendo es esto que está acá. Tenemos arriba, si ustedes ven, este rectángulo se divide en 3 secciones. La sección de arriba va a ser el nombre de la clase. O sea, qué sé yo, mi clase perro, mi clase bola, mi clase pulpería, no sé. La segunda parte de esto es lo que va a guardar los atributos, que vamos a ver qué son, y la parte de abajo es lo que va a guardar los métodos. Pero entonces la idea es que vamos a estar utilizando Lucidchart para esto nuevamente. Ok. Volvamos a nuestro ejemplo del perrito. Vamos entonces a crear una clase que se llama la clase perro. En este caso, lo principal entonces es ponerle nombre a la clase. Que para eso simplemente lo que tenemos es el diagrama así de ¿cómo se llama? El diagrama UML con los atributos métodos y le ponemos simplemente aquí el nombre. O sea, el nombre de la clase perro. Ustedes simplemente llegan aquí, le dan doble clic, como lo han estado usando antes, y ponen ahí perro. Pues ya esa va a ser su clase perro. Lo siguiente que tienen los diagramas UML son los atributos. Entonces, estas son las características que hacen que nuestra clase sea nuestra clase, básicamente. Por ejemplo, bueno, no, tenemos eso. Aquí es donde yo digo que nos ayuda a diferenciar digamos, diferentes objetos entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo una clase bola, y la bola tiene un color, ese color es un atributo, y ese atributo nos va a ayudar a diferenciar distintos tipos de bolas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una bola verde, puedo tener una bola azul, puedo tener una bola roja. Es el mismo atributo, es el color, pero me está ayudando a diferenciar distintos tipos de bola entre sí. Estos atributos pueden ser todos los tipos de datos que hemos visto hasta ahora. Pueden ser strings, pueden ser números enteros, pueden ser valores booleanos, pueden ser listas, e inclusive pueden ser otras clases. Ahorita más adelante vemos esa posibilidad. Pero entonces la idea es que los atributos van a guardar todas esas características que hace que nuestra clase sea nuestra clase. En el caso de la clase perro, hemos visto que un perro podía entonces tener su nombre, el perro puede tener su edad, puede tener su raza, puede tener una cantidad de patas, una variable que diga si tiene cola o no, y por ejemplo, una lista que guarde cuáles vacunas tiene aplicadas ya. Entonces ven, aquí entonces, a la hora de ¿cómo se llama? De definirlo en el UML, lo que hacemos es que ponemos el nombre del atributo o de la variable y ponemos igual y el tipo de dato que va a tener. Escuchan a alguien contando, es que mi perro está durmiendo a la par mía. Hablando de perros. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, edad la vamos a manejar como una variable de tipo entero. Entonces, ponemos edad igual int. Raza es un string, qué sé yo.
dálmata, gran danés, zaguate, la raza que queramos tenerle ahí, y es del tipo string. Y así sucesivamente. Las vacunas, como vamos a tener toda una cantidad determinada de vacunas, lo vamos a manejar como una lista, a la cual le podemos agregar y quitar cosas. Pero entonces esa es la idea de los atributos. ¿Preguntas con todo lo que hemos hablado hasta ahora? Nombres, atributos, tipos de los atributos, todo eso, ¿se entiende? Ok. Entonces, una cosa importante es que los atributos tienen una cosa que se llama visibilidad. ¿Se acuerdan que ahora les dije que una clase puede definir a qué objetos, a qué cosas de ella misma pueden acceder sus vecinos? Eso es con esto que se llama visibilidad de atributos. En Python esto no es muy... o sea, Python ¿cómo se llama? No lo maneja tan rígido como otros lenguajes. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, primero que nada, tenemos tres tipos de visibilidades. Una es la que se llama la visibilidad pública. La visibilidad pública, la visibilidad protegida y la visibilidad privada. Un atributo que sea de tipo público, cualquier cosa que esté en mi programa puede llegar y decirle, ok, su valor ahora va a ser esto. O sea, puede llegar y modificarlo como le dé la gana y cuando le dé la gana. Eso es un tipo de atributo público. Un tipo de atributo protegido es un tipo de atributo que puede ser modificado solo por la clase o por los hijos de la clase. O sea, acuérdense que les había dicho que había un concepto de que una clase es el papá y otra clase es el hijo y todo eso. Entonces, los tipos protegidos, solo los hijos o ella misma puede modificárselo. Y los privados son atributos que solo la misma clase puede modificar. O sea, yo por afuera no puedo decirle, qué sé yo, al perro, ya no quiero que usted sea un dálmata, ahora quiero que usted sea un gran danés. Yo no puedo llegar a hacer eso. Tengo que, básicamente lo que tendría que hacer es llegar y pedirle a la clase, amablemente, ¿a usted le gustaría cambiar el tipo de raza de su perro? Sí, la clase lo hace, si no, pues al lado. Python, como les dije, no es muy estricto con esto. O sea, ustedes en Python todos los atributos se manejan como si fueran públicos. Si eso es bueno o es malo, eso es un tema de debate. Pero sí es importante que sepan que estas tres cosas existen porque en la gran mayoría de los otros lenguajes de programación que utilizan orientación a objetos, ustedes en el momento que definen sus atributos y sus variables tienen que definir si son públicas, si son privadas, si son protegidas y todo eso. Si no lo definen, el programa ni siquiera les va a correr. Les va a decir, yo no sé qué es esto porque usted no me ha dicho si es de quién es, básicamente, o quién lo puede ver. Entonces, para que lo tengamos bastante claro. La idea entonces es que lo vamos a representar, al menos en los diagramas de clases que vamos a hacer. Los atributos públicos los vamos a representar con un símbolo de más y los atributos privados los vamos a representar con un símbolo de menos. No nos vamos a meter con los protegidos todavía, tranquilos. Pero entonces los públicos con un más, los privados con un menos. Y si ustedes ven, hay como una división acá. La idea es que ustedes pongan primero todos sus atributos públicos y luego todos sus atributos privados. Entonces, piénsenlo así. En nuestro ejemplo del perro, las cosas que se ven a simple vista van a ser nuestros atributos públicos. Por ejemplo, yo a simple vista puedo ver si el perro tiene cola o no, puedo, si yo sé de perros, ver la raza y puedo ver la cantidad de patas que tiene. Entonces, esos son los atributos públicos y son cosas a las que podemos acceder y modificar a simple vista. Obviamente con el perro yo no voy a llegar y modificarle el número de patas, porque eso es muy grosero. Pero la idea es esa, que son cosas que podemos ver a simple vista y podemos accesarlas. Ahora bien, el perro tiene otro tipo de información que no es a simple vista. Para acceder a esa información, tendríamos que preguntarle pues al mismo perro o en este caso al dueño. Entonces piensen en información como el nombre del perro,
la edad y las vacunas aplicadas que tiene. Entonces, todo ese tipo de atributo es lo que se conoce como atributos privados. ¿Preguntas con eso? Profe, perdón, ¿por qué Ah, las vacunas es privado? O sea, porque no es público. porque, digamos, vos a simple vista, bueno, yo sé que hay ciertas vacunas que les ponen como un collarcito al perro como un dijecito en el collar. Pero, digamos, vos ves un perro caminando a simple vista y vos no sabes qué vacunas tiene aplicadas, ¿cierto? Esa es la idea, digamos. Si yo quiero saber qué vacunas tiene este perro, yo tengo que llegar y preguntarle al dueño que me dé esa información. ¿Por qué? Porque yo no, digamos, pensar en un caso en el cual, qué sé yo, el perro no tenga aplicada la vacuna de la rabia, pero a mí me cae mal el perro y yo sé que el perro va a ir al veterinario. Yo puedo, si a mí me cae mal, si yo tuviera acceso al carnet de vacunas, yo puedo llegar y escribir que este perro ya tiene la vacuna de la rabia para que el veterinario lo vea, ah, no, ya la tiene, entonces no tengo que ponérsela y después pueda que el perro se enferme porque nunca le pusieron la vacuna. Entonces son un tipo de información que es información sensible, es información a la cual no todo el mundo debería tener acceso. Entonces por eso es que en este caso definimos las vacunas como un atributo privado. Ok, pero ya. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con esto? No. Ok. Lo otro entonces es lo que conocemos como los métodos. Los métodos es lo que vimos antes que representan y las acciones que son capaces de realizar la clase. O sea, en el ejemplo de nuestro perro, es las acciones que puede hacer nuestro perro. Cada método va a tener un nombre, va a tener posibles parámetros que recibe y va a tener posibles valores de retorno. Ahorita vemos ejemplos. Pero ¿a qué le suena eso? ¿Qué cosas hemos usado que siguen ese mismo sistema de operación? No todos, porfa. Otro tipo de cosas ya hemos programado que tienen nombre, reciben parámetros, tienen valores de retorno. Funciones, ¿no? Exacto. Los métodos básicamente son las funciones que hemos estado creando hasta ahora. Nada más que van a estar dentro de una clase. Esos son los métodos. Y los métodos también pueden ser definidos como públicos, protegidos y privados. Igual, en Python eso no va a ser de mucha relevancia. A la hora, nada más lo vamos a estar revisando a la hora de ¿cómo se llama? De modelarlo en UML. Entonces, los métodos que hemos visto en nuestra clase perro, pongámosle estas cuatro cosas. Entonces, un perro es capaz de ladrar, capaz de olfatear, capaz de atrapar un disco y capaz de orinar. Cada una de estas puede tener posibles valores de parámetros, puede tener posibles valores de retorno. Entonces, por ejemplo, para olfatear, yo ocupo que el perro para poder olfatear pueda recibir el aire. Ignora. Eh, ¿Eso fue una pregunta o fue un...? Bueno, eh, entonces, por ejemplo, el aire que necesita el perro para poder realizar su método de olfatear, es un parámetro. Es como lo que le pasamos a una función para, ok, aquí está este parámetro, realice su tarea. ¿Qué más? Ok, entonces, a la hora de modelarlo en UML, tenemos que poner aquí qué es el parámetro que estamos pasando. Vean que no tiene que ser específicamente, o sea, aquí no estamos diciendo que es un tipo, eh, vamos a ver, aquí vamos, para este ejemplo, nada más estoy poniendo los nombres, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes pongan que este aire sea, qué sé yo, de tipo string, o que sea una variable de tipo booleana, o es una lista, cosas así, o sea, que también identifiquen qué es lo que va a recibir. Está este otro caso, como el de atrapar el disco, que no necesita nada. Bueno, realmente el disco ocupa que el disco sea lanzado, pero bueno, asumamos que el disco ya está en el aire.
El perro entonces, a la hora de atrapar el disco, lo que va a hacer es retornarnos, luego que lo atrapó, nos va a retornar el disco, nos lo va a devolver para que nosotros podamos volver a tirarlo. Entonces, lo que hacemos es que ponemos 2 puntos y ponemos el tipo de variable que nos está retornando. En este caso, podría igual ser, qué sé yo, un string que diga el tipo de disco, o un número que diga qué sé yo, si yo tengo 5 discos, me está devolviendo el número 5. Entonces, la idea es que ustedes pongan también qué es lo que están devolviendo y el tipo de variable de lo que me está devolviendo. Y estas se pueden combinar. Por ejemplo, para ladrar, yo ocupo aire, o sea, el perro ocupa tener aire en los pulmones y nos va a retornar algo que es el ladrido. Entonces aquí tenemos las dos juntas. Tenemos un método con parámetros que nos va a dar algún tipo de valor de retorno. Y como les dije, los métodos pueden ser públicos y privados. Si el perro es bastante, piensen en un perro muy educado, yo creo que eso no sucede, porque igual orina para marcar el territorio, pero piensen que es un perro que no orina en público. El perro tiene que esperar a llegar a la casa para orinar. Entonces, eso sería un ejemplo de un método privado que tiene ese perro. O sea, yo no puedo llegar y decirle al perro, orine, de la nada, ¿no? Pero yo sí puedo, en teoría, llegar y decirle, vaya, atrápame el disco, porque yo le estoy tirando el disco. Entonces, el disco es un método público y el hecho de que el perro orine o no sería un método privado. ¿Dudas con eso? Ok. Otra cosa que podemos hacer, como les había comentado antitos, es que las clases pueden tener otras clases como atributos. La idea entonces es que entre los atributos de la clase 1 va a haber, qué sé yo, una mención a la clase 2. Perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi clase 1 y esta es mi clase 2. Y yo sé que en mi clase 1 hay un objeto de la clase 2. Ahorita damos un ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que los voy a relacionar con una flecha. Vean que la flecha tiene dirección. Eso lo que me está diciendo es cuál clase utiliza a cuál. Entonces, en este caso, la clase 1 está utilizando a la clase 2. En UML, estas flechas, o sea, hay muchísimos tipos distintos de flechas. Creo que son como hasta 7 u 8 tipos distintos. Entonces, no nos vamos a complicar con eso ahorita porque realmente no nos va a traer ninguna ganancia extra. Entonces, por ahora simplemente las vamos a manejar con estas flechas sencillas. Y una cosa que sí tienen que ver es que ustedes le pueden poner lo que se conoce como multiplicidad. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes pueden llegar y decirle que por ejemplo, piensen en el ejemplo del disco, que un perro puede tener varios discos. Entonces ustedes pueden poner aquí que un perro, exactamente solo un perro, puede tener un disco o puede tener de 1 a 2 o de 1 a infinito, por ejemplo. Entonces ustedes van a indicarle de manera numérica cómo funciona esa relación. Eso simplemente para igual darle más información al diagrama que estamos realizando. Entonces, veámoslo con un ejemplo concreto. Digamos que vamos a definir una segunda clase que es la clase bola. Entonces, la clase bola tiene como atributos su material y el color. Y como métodos, tiene que la bola es capaz de rebotar. Entonces, esa es nuestra clase bola, si bien sencilla. Entonces, yo puedo decir luego que... Qué raro, me quedo esto aquí. Yo puedo decir luego que mi perro, si ustedes ven aquí, tiene asociado un objeto de clase bola. O sea, bueno, tiene un juguete. O sea, la variable se llama juguete y esa variable, ¿de qué tipo es? Es de tipo bola. Acuérdense que esa es la forma en la que organizamos las cosas. Entonces, como yo tengo la bola acá, yo simplemente las conecto con la flecha y pongo la multiplicidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Mi perro tiene una bola, pero solo tiene una bola. No tiene más bolas. Entonces, solo tiene su única bola, que es su único juguete.
Pero entonces así es como manejamos el hecho de que una clase tenga otras clases como atributos. Y eso es, o sea, ustedes se van a dar cuenta que eso va a ser el pan de cada día de nosotros, porque nosotros vamos a estar construyendo, digamos, nuestros programas van a ser programas que tengan, qué sé yo, 10, 15 clases distintas. Y ustedes no pueden simplemente tener las clases aisladas. Entonces tienen que indicar en el diagrama cómo están interconectadas sus diferentes clases. Entonces, eh, veamos cómo se llama. Ahora que estamos hablando de eso, veamos un ejemplo un poco más complejo. Vamos a verlo en Lucidchart ahora. Entonces, vamos a modelar a punta de clases el proceso de que una persona pueda tener un carro, una moto o un bus. Y que esos autos a su vez tienen llantas. Entonces, lo primero entonces vamos a comenzar yo suelo comenzar como de la clase menos, o sea, como más específica, o sea, menos general, y voy subiendo. Lo pueden hacer del otro sentido para tener como una mejor perspectiva de su diagrama y de la forma en la que están trabajando, pero ya eso es literalmente a gusto del cliente. Entonces, pensemos en nuestra llanta. Entonces, tenemos una clase llanta que tiene, aquí ni siquiera le puse, bueno, vamos a ponérselo. Tiene un diámetro, tiene un material y digamos que la marca es privada. No necesariamente, pero digamos que en este caso las marcas son privadas. Entonces, esos son los atributos de nuestra llanta. Y nuestra llanta tiene solamente un método que es público y que lo que hace es simplemente inflar la llanta, luego el que le decimos la capacidad, o sea, la capacidad del volumen de presión de aire que puede recibir. Entonces, este es nuestro objeto llanta. Este objeto llanta va a ser utilizado por los otros tres objetos que voy a definir ahora, que son, una persona puede viajar en carro, puede viajar en moto, o puede tener, probablemente no va a tener un bus, pero puede viajar en bus. Estas clases son muy similares entre sí, ustedes ven. O sea, ambos tienen una cantidad de llantas, que es un número nada más. Tienen una lista que guarda sus llantas. Entonces, esta lista, por dentro, lo que va a hacer va a ser una lista de tipo llanta. Aquí nada más estamos teniendo el número de cuántas tiene. Tenemos el color del carro, la marca del carro y el año de fabricación del carro. Y tenemos estas funciones que son avanzar, que le damos una dirección a la cual avanzar y él nos va a dar la velocidad a la cual va a avanzar. Podemos cambiarle la llanta, indicándole cuál llanta queremos cambiar. Y todos esos son públicos. Y tenemos también un método privado que es cambiar la velocidad. Entonces le decimos cámbieme la velocidad actual a esta velocidad y lo va a hacer básicamente. Vean entonces que esta moto que está acá es básicamente exactamente lo mismo. Es la misma clase, la misma cosa. ¿Qué es lo que va a cambiar en la moto? Lo que va a cambiar es la cantidad de llantas que la moto tiene. Por ahora lo vamos a representar así. Ven que son dos clases distintas así. Pero más adelante, este es el ejemplo que yo les estaba hablando de polimorfismo. Aquí lo que más tendría sentido entonces sería más bien tener una clase vehículo, que sea como una superclase, que tenga todas estas cositas dentro de ella y que tenga que el carro, la moto y el bus son distintos tipos de hijos, por así decirlo, distintos tipos de clases que son similares, o sea, son un tipo de transporte, y dentro de cada una de las clases de estas, que van a ser súper pequeñas, voy a tener simplemente lo que cambia entre el vehículo general y el vehículo en específico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, manejémoslo como dos clases independientes. Y tenemos un bus, que igual es exactamente lo mismo, la cantidad de llantas, la lista con sus llantas, el color, la marca, su año y toda la cosa. Aquí, ¿qué es lo diferente? Vean que esta clase bus tiene un método
que las otras dos clases no lo tienen, que en este caso es el método montar pasajero. ¿Por qué? Porque pues en la moto y el carro, pues yo soy el dueño de la moto, yo soy el dueño del carro. Tal vez puedo llevar gente también, pero no al mismo nivel de un bus. Entonces, aquí tengo un método extra que lo que me recibe es una persona, o sea, hay una clase del tipo persona, y que lo que me va a devolver es la cantidad de personas que hay actualmente montadas en el bus. Entonces, esa es la idea con estas clases. Vean que entonces, de esta manera podemos definir, o sea, podemos tener como una idea bastante sencilla de cómo es que estamos diseñando nuestro programa. Sabemos que nuestro programa va a tener estas clases, que estos van a ser los métodos de esas clases, y a la hora de programar simplemente llegamos y pues nos pasamos del papel al código, que eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces aquí arriba podemos tener una persona, que la persona tiene una variable, un atributo público, que es una variable transporte, que puede ser del tipo carro, puede ser del tipo bus o puede ser del tipo moto. Y en dado caso de que lo ocupe, eso podría ser privado, porque yo no quiero andar revelando cuánta plata tengo. Yo tengo una cantidad de plata oculta, que es el pasaje, en caso de que yo ocupe viajar en el bus. Y tengo este método que se llama abordar, en el cual yo nada más le voy a decir a qué tipo de transporte voy a abordar. Este método probablemente por dentro va a ser diferente según el tipo de transporte al cual estoy ingresando. Si yo voy a meterme en un carro, la forma en la que entro es diferente. Así entro en una moto. En una moto tengo que ponerme todo el equipo de seguridad, el casco, toda la cosa. Yo no me voy a poner un casco para entrar en un carro. Ni tampoco tengo que tener el pasaje listo a la hora de entrar en un carro, solo a la hora de entrar en un bus. Entonces, ese tipo ¿cómo se llama? De cuestiones que son similares, pero un poco distintas entre clase y clase, es a todo eso que me estoy refiriendo antes de herencia y polimorfismo, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, aquí tenemos definido nuestro diagrama. Entonces, a todo esto se conoce como un diagrama de clases, un diagrama UML que me está modelando cuáles son las clases de mi programa, cómo están relacionadas entre ellos, y yo simplemente ahora lo que tengo que venir es, ok, abro Python, y sabiendo cómo hacer una clase en Python, que lo vamos a ver después, básicamente meto todo esto que está aquí en la plantilla para que Python lo haga. ¿Dudas con esto? Una pregunta, ¿qué significa ese asterisco que es a la par del 1? Ah, gracias. Esto es a lo que yo me refería cuando les dije que pueden ser infinitos, digamos. Entonces, esto lo que significa es que la relación va así. Entonces, un carro puede tener de 1 a más, de 1 a más llantas. En este caso está así porque como son varias clases y todas tienen el mismo, o sea, llegan al mismo lugar, lo puse así para que fuese más fácil leerlo. Pero en teoría, el del carro sería una flecha que aquí tenga 1 y aquí tenga 4. El de la moto sería 1, que aquí diga 1 y aquí diga 2. Y el del bus, dependiendo de cuántas llantas y qué tan largo es el bus. Entonces ahí sí puede ser, por ejemplo, como no es exactamente cuántas tiene, yo sé que mínimo tiene que tener 4. Entonces voy a poner 4 o más. Eso es lo que significa ese asterisco. Entonces 4 o más. 1 o más. A diferencia de este, que yo sé que estrictamente son 4 o que estrictamente son 2. ¿Alguna otra pregunta con eso? No. Bueno, entonces ahora les toca a ustedes básicamente. Vamos a dividirnos en clase y utilizando el Lucidchart van a reunirse y van a diseñar estas clases. Entonces, la primera simplemente es una clase gato que sea muy parecida a la clase perro que acabamos de hacer. Entonces va a tener, qué sé yo, igual aquí es, y por eso les digo que a la hora de programar cuesta mucho que las cosas den igual, porque yo no voy a pensar en los mismos atributos para un gato que ustedes van a pensar. Qué sé yo, tal vez a mí no me interesa saber el color del gato, pero ustedes sí. Porque si es un gato negro, digamos que ustedes
piensan que les va a dar mala suerte. Entonces tienen que estar revisando a cada rato cuál es el color del gato. Está bien, o sea, no está mal, pero entonces a lo que me refiero es que cada uno probablemente va a hacer clases muy distintas. Entonces, por eso es muy difícil que cada uno diseñe sus clases de la misma manera. Entonces, una clase gato. Después vamos a hacer dos tipos distintos de juguetes para el gato. Y los vamos a incluir luego como atributos a la clase gato que habíamos creado antes. Y estas dos son un poquito ya más elaborados porque aquí ya tienen que pues tener todo un diagrama como tal. La idea en este 3 es crear las clases que ustedes consideren necesarias para crear una pulpería. Por ejemplo, puede haber una clase cajero, una clase caja registradora, una clase de productos, etcétera, etcétera. Y a su vez, por ejemplo, estos productos pueden ser de tipo clase arroz, clase frijoles. O sea, ustedes vuélense como quieran volarse. Entre más, por así decirlo, entre más se compliquen, mejor les va a servir a ustedes porque van a ir agarrando más experiencia en cómo hacer este tipo de diagramas. Y la cuarta es que van a hacer una clase de computador y van a hacer todas las subclases que la computadora ocupa para funcionar. Entonces, qué sé yo, una clase de botón, una clase de mouse, clase de teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Claros con todo esto. Ya le tomaron pantallazo y toda la cosa. Sí, sí, entonces vamos a ir a los grupos. ¿Qué hora es? Ok, nos vemos que básicamente en una hora. Vámonos en una hora. Listo, entonces ya los cuartos están abiertos, pueden ir metiéndose y yo voy a ir pasando poquito a poquito. Profe, una pregunta rápida. Dígame, Ash. Cuando estaba el menos, la izquierda, Ajá. ¿me lo puede explicar lo desde el menos y el más? Que medio se me confundió. Ok, eso es básicamente, vamos a volver aquí. Eso es la visibilidad de los atributos. O sea, que si un atributo es público, protegido o privado. La idea de los atributos públicos son cosas, pensarlo como que están a simple vista, que no me importa que las personas puedan llegar y modificarlos como les plazca. Okay. Los privados más bien es todo lo contrario, son atributos que yo considero que son sensibles y que yo no quiero que la gente pueda llegar a modificarlo así como así. Como si yo tengo un perro, yo no quiero que alguien llegue y le cambie el nombre como le dé la gana. Entonces, yo quiero ser yo el único que tiene control sobre eso. Entonces, eso lo defino como un atributo privado. Ok, gracias. ¿Ok? Diana, ¿cómo le está yendo? Hola, bien, profe. Dominados esos diagramas ya. Sí, ahí vamos, estoy haciendo el 4 todavía. Ok, ok. ¿Ya habían tenido contacto con esto ustedes o es la primera vez? Yo sí, ya había tenido contacto con eso. Ah, ok, Yo ok. apenas me había manejado las clases. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces debería ser cualquier cosa. Entonces, vean que al fin y al cabo ahorita estamos haciendo la plantilla nada más. Hasta después ya nos vamos a enfocar en cómo construirlos como tal, pero todo bien por ahora entonces. Ok. Ok. Bueno, cualquier pregunta o cosa que tengan, me avisan nada más. Profe.
Dios. ¿Qué? Siempre lo agarra en algo. De ahí, más bien la vez pasada fue raro que no pasó. ¿Cómo les va? Bien, 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 bien. usted, brother. ¿Todo bien por dicha? Sí, por dicha sí. Ok. Dominadas esas clases entonces. Sí, brother, Sí. está fácil. Ok. ¿Ya habían visto esto antes ustedes o no? Sí, yo sí. No, yo no. Ok. Bueno, pero ahí entre ustedes se echan el hombro. Por al fin y al cabo, esto es la introducción a este tema como tal. Sí. Es como los diagramas de flujo cuando estábamos comenzando a programar. Entonces, básicamente piensen en esto como una guía que les sirve después ya a la hora de programarlo. Entonces, todo bien. E igual bueno, yo para las clases, o sea, antes no las entendía muy bien y ahora sí las entiendo un poco mejor, pero las veo como un diccionario muy, muy grande o como una lista muy, muy grande de cosas que usted le puede Ujú, poner, o sea, usted le puede agregar todo lo que usted quiera, si usted quiere el color que usted quiera, la marca, la cantidad de carros, o sea, lo que usted quiera agregar en esa clase, usted puede agregarlo. ujú. Pero es que vamos, la diferencia que tal vez no sea tan notoria en Python es que, o sea, vos estás definiendo, así como nosotros tenemos para las listas, que podemos hacerle punto append, punto insert y cosas así, pues nosotros estamos definiendo también, o sea, no solo estamos definiendo la lista como tal, sino las cosas que le podemos hacer a esa lista. Entonces es como la diferencia, pero sí, bueno, del diccionario en teoría. Pero sí, es como un diccionario, nada más que no estamos limitados por el asunto ese de que tienen que ser llaves únicas y todo eso. Ujú, sí. Pero, digamos, ya más adelante cuando veamos, y eso se ve más en otros lenguajes, no tanto en Python, pero ya a la hora de ver polimorfismo, herencia, todo ese tipo de cosas, ahí uno sí se da cuenta que, al fin y al cabo, todo esto de programación en clases fue lo que marcó el inicio de la cuarta generación de lenguajes de Ujú. programación. Entonces, Sí, es que ¿es que? No dijo nada. Sí, se emocionó demasiado con el tema. Seguro se le fue el internet o algo así. Pero bueno, Dino, entonces si no hay preguntas, ahí yo voy pasando y cualquier cosa me pegan el grito, entonces. Gracias, bro. Ok, ahí nos vemos. Hola, Pablo, Brian, ¿cómo le está yendo? No, no te escucho, en todo caso que estés hablando. ¿Dominadas esas clases ya? Claro, me sale como el recuadro de que estás hablando, pero no te escucho por aquello. Ujú. Sí, no sé. Pero, ok, perfecto. Mientras vayan bien, todo bien. Sí, no, es un tema bastante general, así como lo fue el tema de diagramas de flujo al inicio. Entonces, no, sigan dándole ahí. Cualquier duda que tengan, algo así, nada más me pegan el grito. Ok, ahí nos estamos viendo entonces. Que les vaya bien. Hola, Sheila, Ilsi, ¿cómo les va? Hola, profe. Más o menos bien. Más o menos bien. Ahí acabo de ver tu mensaje, pero ya venía para acá, entonces no te respondí por ahí. Sí, el cajero es la persona, o sea, qué sé yo, pues tener así como atender clientes, puede tener, qué sé yo, abrir la pulpería, puede tener, no cobrar, o sea, depende mucho cómo lo visualicen. Digamos, el cobrar puede ser una operación del cajero, puede ser una operación de la caja registradora, entonces, por eso les digo que con todo esto es mucho abierto a la interpretación y la forma que lo quieren hacer cada uno. Ok, sí, esa era la pregunta, profe, que si en cajero era la persona que atendía, digamos. Ujú. Sí, básicamente sí es la persona que atiende, pero ustedes definen qué es lo que quieren que esa persona atienda. Puede que nada más tenga un nombre y ya. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok. Con todo lo demás, todo bien por ahora. Sí, yo creo que sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Eso es lo importante entonces.
cualquier cosa, entonces nada más me pega el grito y vuelvo a venir. Está bien, profe. Gracias. Ok, Gracias. ok, ahí nos vemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Más, pues, buenas. Bien, aquí poniéndole de todo. Todo lo que se le ocurre va metido ahí. Así aquí viendo la compu, a ver qué tiene, para qué para meterle y qué cosas no. Y mientras la tarjeta gráfica esté bien, tuanis, para poder jugar, todo bien. De como están los precios, ahora con Apple nos vamos. Ya lo que queda. ¿Eh? Aquí le pusimos al profesor y todo. Apus. Me parece que tuvimos que haber puesto para jugar, pero y no. Tampoco hay que ser tan descarados. No, uno tiene que soñar alto. Piensen que están diseñando la compu los sueños de ustedes. Ahí le pongo una RTX 3090 Ti y todo. Sí, como dicen, sin miedo al éxito es. Como debe ser, sí, sí. Y esperarse a pegarse a la lotería. Eso o meterse a la tienda sin que no se den cuenta. Pero Sí, también. no lo escucharon de mí eso. Ok. Ay, Oye, sí, entonces, no, por estamos ahora. bien. Ok, Sí, ok, estamos ahí haciendo el del botón. Para ver si perfecto. terminamos esto y unir todo. Ok, perfecto. No, se ve súper bien. Y, Ponemos marca también al botón, profe. A todos le hemos puesto marca. Al botón yo creo que también. Al de Power. si quieren ponerle marca, si quieren ponerse así de estéticos, si quieren que el botón tenga LED, también pueden color la Ah, luz. sí, ¿no? también. Ah, eso es, profe, LED. Ya Como está, les ¿ves? dije, Que sí hay ideas. tienen que soñar alto. Bueno, profe, gracias. Bueno, sigan ahí. Cualquier cosa, Hay me que ir pegan el casi lo grito. avisamos. Y después Póngale LED también a la gráfica. después me pasan el modelo para comprármelo yo también. Ah, bueno, ahí en Street Touch, que le sale medio. Ahí algo se hace, algo se hace. Algo se hace, sí, sí. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, profe. Hola, hola, Emanuel, Brian, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo van esas clases dominadas ya? Todo bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Ya me imagino que ustedes ya habían visto este tema y ya lo agarran fácil. Lo habíamos visto, pero no así usando Lucid Chart ni eso. Vimos como de una vez entramos a programación de objetos. Ujú, ujú. Básicamente ese es como el equivalente a los diagramas de flujo que hemos visto antes, que era como la ayuda que teníamos para antes de programar. Sí, son bastante útiles todos este tipo de diagramas. Entonces, ya que los lleguen a usar a futuro o no, pues ya dependerá qué es lo que se pongan a hacer, pero por ahora sí es una ayuda bastante útil antes de ponernos a programar. Entonces, tal vez a alguna gente le pueda dar pereza, pero son útiles. Sí, mejor. Ok, ok. Pero bueno, si no tiene ninguna pregunta, entonces yo voy siguiendo y cualquier cosa nada más me pegan el grito. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Ok, ok, ahí nos vemos. Es el Buenas, suspiro, profe. es el suspiro que yo esperaba. Qué dicho que llegó, profe. ¿Cómo Sí, les o va? sea, Y yo no sé, la verdad. Es que, bro, no tenemos día con eso de la computadora. es que es muy ambiguo. O sea, una computadora hace. Yo no sé qué hace una computadora. Hace muchas cosas. Entonces, estamos como pensando, digamos, las subclases y todo. O sea, ¿usted cómo se refiere a subclases? Que queremos ¿cómo se llama? Otro bloque de estos con un teclado, con un mouse y pantalla, ¿verdad? Ah, correcto. Pero entonces, ¿qué haría aquí, digamos, en Ahí, computadora? ahí no, digamos, ustedes pueden, acuérdense que lo que va primero es el nombre, esos están definiendo variables ustedes. Entonces al principio ponen el nombre de su variable. Y lo segundo, después del igual, es el tipo de dato. Entonces, en este caso, su variable se puede llamar teclado y es de tipo de dato teclado, que es la clase que van a crear después. Ese teclado de segundos y manéjelo con mayúscula para que por lo menos se den cuenta que ese es el objeto. Ah, entonces voy a poner Sí. algo así, digamos. Ajá, correcto. Porque es el tipo del dato. O sea, la variable se puede llamar X o Y, lo que ustedes quieran. Lo mejor es teclado para que sepan qué es lo que es. Pero lo que está después del igual sí es ¿cómo se llama? La clase que ustedes definen. Como cuando definimos el juguete del perro, que la variable se llamaba juguete, pero el juguete era de tipo bola. Ok, ok. Y, profe, si puede ver más o menos esto de aquí. Ah, es que no sé por qué no se me carga. Si hacemos otros dos. Yo creo que tiene alergia hoy. Sí, es que estoy con un horario muy raro porque estoy
en una conferencia virtual ahorita que es en la madrugada. Entonces yo creo que fue que me pegó el frío o algo así, porque no he dejado estornudar hoy. Qué raro, Ujú. sí, suele pasar. Pero digamos, esos son los que teníamos nosotros. Lo que pasa es que, no sé. Solo, o sea, Estamos sigo- viendo el user chat nada más. Entonces no sé si estará mostrando la imagen sí, o... No, correcto. estoy mostrando la imagen, estoy mostrando la imagen. Sí, no, Ok. no la Ah, vemos. se me olvidó. Eh, ve. Ahora sí. Ajá. Ahí está. Y vamos a ver. Digamos, ese jugar que tienen ahí, los objetos piensen que usualmente suelen ser sustantivos y los verbos usualmente suelen ser las acciones. Entonces, más bien, yo vería, ese gato tiene en los métodos tiene una cosa que se llama baño. Eso que es ir al baño, ¿será? Ir a orinar, una cosa así. Sí. Entonces yo lo pondría como que sé yo, ir al baño, una cosa así, para que se den cuenta que es una acción, para que sea más fácil. Pero lo que tenemos de esa flecha que tiene abajo, que dice jugar, ese jugar ¿qué es? ¿Un juguete? ¿Una cosa así? El verbo jugar, de jugar. Sí, digamos, ese jugar es, vean que ustedes ya lo tienen como un método, más bien, en el gato. Esa es una de las acciones que puede hacer el gato. Lo que podría hacer más bien es que el gato tiene que tener juguetes. Entonces, uno de los juguetes puede ser, por ejemplo, un ratón. Entonces, ahí el ratón sí es el juguete como tal. Entonces, tiene un material, tiene un color. Y yo creo que el ratón, qué sé yo, a no ser de que sean los ratones esos que uno los toca y se mueve, pues no tendría como mucha otra cosa más que eso. Entonces, pero, por ejemplo, pueden tener una clase, o sea, resumiendo, una clase de ratón que tenga el tipo de material del que está hecho y el color como atributos. Y como métodos, moverse, que es, piense que cuando el gato le pega al ratoncito, el ratoncito se mueve. Y el gato, entonces, dentro de sus atributos, va a tener un juguete del tipo ratón. Ok. Ok, voy. Esa es como o sea, véanlo con, voy a compartir yo un directo. De compartir. Listo. Véanlo con este que tenemos acá. Nuestro juguete era la bola, se llama bola. La bola tenía el color y el material como atributos nada más. Y el método que tenía, la acción que puede hacer la bola es rebotar nada más. Y el perro entonces lo que tiene es un juguete, que ese es el nombre de la variable, que va a ser del tipo bola. Entonces ven que no es una acción como tal, más bien piénsenlo así, digamos. Las acciones, o sea, los verbos son métodos y los sustantivos son atributos o en dado caso clases. Ok. El de la Y, pulpería, sí lo vi, digamos, todo lo tienen metido dentro de la misma pulpería. La idea sería más bien, y ese es el punto de orientación a objetos, que las cosas como que las vayan dividiendo. Entonces, por ejemplo, si en vez de que la pulpería sea la que haga el cobro de la plata, pueden tener una caja registradora que tenga todas las cosas que tienen que ver con el cobro. Pueden tener un empleado, pues pueden tener dos tipos de empleados. Pueden tener el cajero, que es el que maneja la caja, y un administrador, que es el que recibe nuevos productos. Hablando de eso, entonces pueden tener una clase que sean los productos, que pueden ser de distintos tipos. Puede ser leche, arroz, no sé qué, no sé cuánto. Y que adentro, qué sé yo, tenemos como atributos, tienen fecha de expiración, marca, si es leche, si es semidescremada, o sea, todo ese tipo de cosas. ok, entonces como varias subclases de subclases de subclases, digamos, con Correcto. cada una de las cosas que usted dijo. Correcto. Ok. Así es como se maneja. Así es como se maneja este tipo de diagramas y, digamos, ya cuando comenzamos a programarlos como tal, van a ver que esa es la idea. Ese es el punto del encapsulamiento y de la modularidad. O sea, que las cosas que tienen que ver con la misma cosa estén juntas sin que las demás cosas las estén traveseando. Ok. Ok. Entonces,
No, que hay varios cambios. Entonces lo más importante entonces sería separar sustantivos y verbos en este caso. Sí, Acciones. eso es como, como un tip para saber, para ver qué es acción y qué es atributo. Vamos, qué es método y qué es atributo. Ok, ok. Ok. Entonces los Gracias. atributos siempre van a estar los sustantivos y... bueno, sí, los sustantivos y el, digamos, lo que corresponde a ello principalmente, qué sé Ujú. yo, bueno, como se ha dicho, el tipo o características del mismo sustantivo, por decirlo así. Sí, o sea, digamos, el sustantivo grande, por así decirlo, es el nombre de la clase. Todos los atributos van a ser características de esa clase. Entonces, en el caso del perro era la raza, el color, todo ese tipo de cosas. Mm, Y esos son sustantivos como tal. Entonces, tener cuidado de que el nombre de la clase es un sustantivo, pero los atributos también son sustantivos. ok. Ok, ok. O sea, no, eso no necesariamente siempre es así, pero es como un buen tip para por lo menos ir guiándose. Sí, para identificarlo más cómodamente. Ujú, ujú. Y digamos, Ok. profe, en los atributos, digamos, en los atributos que vamos a hacer subclases, por ejemplo, producto, y a poner producto con mayúscula, en esos casos no es necesario poner el string, ni el int, ni nada de eso, ¿verdad? Porque lo vamos a usar en otra subclase, Es que, digamos, el tipo de datos sería producto. producto. Ajá, la Ok, variable se llama, qué sé yo, leche o cualquier otra cosa, o simplemente digamos que la variable se llama producto 720, una cosa así. ok, listo. Ok, ok. Ok. Denle ahí, igual ya casi terminamos, pero denle ahí cualquier cosilla y si no, después seguimos. ¿Está bien? Ok, Ok, ok. pero ya, profe. Ahí nos vemos. Hola, hola, Brian, Ilse, ¿cómo les va? Perdón, Brian. Profe, Hola. Uy, veo bastante dominado esa computadora. aquí va un poco. Están dejando que ¿cómo se llama? Las expectativas sigan altas. Sí, no, profe, aquí vamos. No está bueno, está bueno. De hecho, le iba a notar si está bien como estemos poniendo ¿cómo es que se llama eso? Profe? Se me Los olvidó, se me olvidó. atributos. Los atributos, sí. Hace rato quería decir eso y se me había olvidado. Sí, 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 digamos, lo único es que tener cuidado, por ejemplo, aquí dice mouse igual mouse. bueno, Yo pondría el primer mouse, que es simplemente el nombre de la variable, yo lo pondría en minúscula, simplemente para bueno. diferenciarlo del segundo, que sí es la clase. Pero, pero eso es simplemente Sí, para... de hecho, hay varios que los puse así. Pero de hecho, sí, voy a cambiarlo aquí. Pero, digamos, pero sí está bien. O sea, no, eso, Bueno, no es está un, bien, profe. eso no es un problema, es simplemente para que no se les confunda ahí la cosa. Bueno, profe. Ahorita se termina la sala. Ujú, sí, entonces, bien, si tienen alguna pregunta, es el momento, y si no, pues nos veríamos allá, más bien. Y profe, por el momento no, y yo creo que ahí nos vamos jugando bien. Entonces, Ok, ok. Bueno, entonces nos vemos allá ahorita. bueno, profe. Bueno, hola, hola, vamos a darle un tirito a que todo el mundo regrese por aquello. ¿Cómo le fue mientras tanto? Hay varios grupos a los que no me dio chance de llegar a visitarlos. Si en dado caso les quedara alguna pregunta, una cosa así, pues nos quedamos ahorita después y me la enseña y lo vemos juntos. Y, ok, entonces ya estamos todos. Falta, vamos a ver. Yo creo que estamos todos, no importa. Vamos a ver entonces. Ok, vamos a compartir la pantalla otra vez. Ok, vamos a ver.
Entonces, lo que vimos hoy fue básicamente el tema este de la introducción a lo que es el tema de orientación a objetos. Estos diagramas, descárguenlos como imagen. Lucidchart les da el chance de hacer eso. Los descargan como imagen o en dado caso les toman un pantallazo y lo suben en todos los diagramas distintos o el archivo con todos al TED digital, como lo decíamos al puro principio con los diagramas de flujo. O sea, igual con el mismo, no, tengo que activarles eso, yo se los activo. Igual que hay que subirlo como lo hemos estado subiendo en las últimas semanas, pero lo que me refiero es que si suban nada más el PDF o el Word o lo que sea que hayan utilizado. Ahí yo reviso cómo estuvieron esos ejercicios para ver si hace falta que hagamos otra tanda de estos diagramas. Tenemos una clase enfocada en esto o estaríamos bien sin eso. ¿Y qué más? Vamos a ver, para activarles esto. Hoy como tal, bueno, hoy no hay quiz. Hoy, okay, esto está, no, por aquello, el trabajo en clase es, para que vayamos sobre la misma jugada, este tiro es el número 20. Vamos a ver. Estamos 5, 6. Listo, ya está habilitado en el test digital para que lo suban por aquello. Entonces, lo que les está diciendo, hoy no hay quiz porque ya les voy a pasar el link para el examen. Como les dije, entonces, vamos a ver repasando. El examen es individual. Hay bastantes, bueno, hay tres tipos distintos de exámenes, entonces no les va a servir mucho discutirlo con sus parejas tampoco. Entonces, la idea es que los hagan a conciencia cada uno. Van a tener tiempo desde ahorita que les pase el link al examen hasta antes de comenzar la próxima clase, o sea, hasta las 9:59 del jueves 7 de octubre, bueno, 10 a.m., no importa. Voy a ir pasándoles el link a cada uno, entonces denme un chance. Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta que haya quedado del tema? Antes de cerrar el compartir pantalla, en dado caso. Por aquello, el dato curioso de hoy es el hecho de que hoy es el último día para empadronarse, para poder votar en las elecciones del 2022. Entonces, si ustedes tienen el chance y no lo han hecho todavía, les recomiendo que vayan de una carrera y lo hagan. Pero bueno, entonces vamos a cerrar acá. Y les voy a ir pasando individualmente el link. Entonces, ténganme un poco de paciencia. Lo voy pasando por el chat por aquello. Y cualquier cosa, revisen el examen en el sentido de que las preguntas estén bien y toda la cosa, porque esta semana ha estado pues en otras, entonces puede que se me haya ido, qué sé yo, algún error ortográfico o alguna cosa así. Entonces cualquier duda que tengan, nada más me avisan. Y el examen tiene, si no me equivoco, tiene 4 partes. La primera parte es marque con X, muy parecido a los que hemos estado haciendo en los quizzes. La segunda parte es como respuesta breve, es muy parecido también al marque con X, nada más que pues en formato de explique qué es lo que está pasando. La siguiente es de análisis de código. Entonces tienen ya sea una imagen de un código o de un diagrama de flujo o cosas así.
y lo que tienen que escribirme es qué es lo que hay mal en ese código y cómo resolver, cómo lo pueden cambiar para que esté bien. Ahí no tienen ustedes que subirme código como tal, sino simplemente poner cuál sería la solución para que eso funcionara. Y la última parte son 2 problemas parecidos al estilo de los problemas de la tarea. Uno es básicamente volver a hacer la pulpería que habíamos hecho antes, pero con diccionarios. Entonces, si hicieron ese problema en la, ¿cómo se llama? En la tarea de conciencia, debería ser bastante fácil. Y el siguiente sí es un poquito más complejo, que es la secuencia de Fibonacci. Bueno, dependiendo del tipo no, la parte del desarrollo sí es igual para todos, pero igual, si yo veo que alguien tiene el mismo código, es evidente que copió. Entonces esperemos no tener que llegar a esas consecuencias. Me imagino que no. Y en dado caso... Igual, o sea, cualquier duda que tengan, nada más me dicen. Si por algún motivo me enredo y les mando link a 2 exámenes diferentes, me avisan. Porque lo voy haciendo literalmente a pata. En dado caso, digamos, que tengan en esa sección de desarrollo, que ya tengan código que se puede reutilizar, pues sí, con todo gusto lo pueden reutilizar. Básicamente ese es como ¿cómo decirlo? El premio, entre comillas, mío por el hecho de que sí hayan hecho los problemas de la tarea de conciencia. Pero obviamente, digamos, pensando en el problema de la pulpería, ¿cómo se llama? En la tarea lo tuvieron que haber hecho con listas. Entonces yo esperaría que aquí lo hagan con diccionarios. Si lo hacen con listas, pues se les va a dar a puntos. Está cargadito el examen, entonces no lo dejen para lo último. Pero no es nada que no hayamos hecho hasta ahora. O sea, literalmente si han venido haciendo los quizzes a conciencia y las tareas a conciencia, debería ser relativamente fácil todo esto. Yo esta semana estoy pues bastante socado con un montón de cosas, entonces si tienen consultas, o sea, pueden mandarme consultas, pero porfa que sean pues ya bastante formulada la pregunta, o sea, que no sea simplemente, profesor, esto no me está sirviendo, ¿qué está pasando? Sino que es como que tengo este problema, siento que es por esto, ya intenté esto, ¿qué me recomienda? ¿Qué se puede hacer? Y tampoco les voy a decir esto está bien, esto está mal. O sea, les puedo decir como, ok, le está faltando esto, pónganle atención. Yo creo que ya todos deberían tener el link. Si hay alguno que no tenga el link, me pueden escribir directamente. Pero yo creo que ya todos están con el link. Gracias. Entonces, que les vaya bien con eso. Acuérdense que los exámenes de al fin y al cabo son 15% de la nota. Entonces pónganle bastante, hagan la conciencia. Son bastantes preguntas, pero la idea es que no valga, para que no valga tanto cada pregunta. Entonces, buena suerte. No, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Éxitos. Gracias, profe. Pura vida, profe. Gracias, Pero ya, profe. profe. Bueno, profe, gracias. Profe. Bueno. Profe, te quería decir algo. Ajá. No es que me acabo de equivocar. El trabajo en clase
de la semana de hoy lo subí la semana pasada y no se puede borrar. Entonces voy a subir de nuevo el trabajo en clase de la semana pasada al que quede de primero. Ok, igual yo tengo acceso a todo ese historial de cambios, entonces si eso, o sea, no te estoy, sí, hacelo y yo cualquier cosa yo reviso ahí. Ok, por ahí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes por acá? Ok, yo más o menos, es que digamos, ¿cómo se llama? Una de las diapositivas que usted enseñó, ¿verdad? Yo me acuerdo que usted ahí como que subrayaba la primera letra de la variable, por decirlo de alguna manera. Lo que estaba haciendo era como lo del, vamos a ver, Es que era, ¿cómo se llama esto? Disculpe, es que se me olvidó. lo de la visibilidad, tal vez era, vamos a ver. Creo, O tal esto. vez. Ya le digo. Zip. Eso era como que decir, ladrar y pone ahí la primera letra, digamos. Ujú. ¿Para qué es? Sí, no, esto era nada más indicando que este era un método, este era otro método, o sea, no tiene nada que ver con la letra como tal. Es simplemente como para ir indicando este método, este método, este método, este método. Y, digamos, para guiarte, tal vez, cosas que son así como sustantivos, como patas, vacunas, todo ese tipo de cosas suelen ser atributos. Y los métodos suelen ser verbos, porque son acciones que la clase es capaz de hacer, qué sé yo, caminar, cantar, cobrar facturas, cosas así. Entonces, eso es como un buen tip para poder ubicarse con eso. Pero sí, ¿no? O sea, esto es como el tema de diagramas de flujo, que la idea es tener Como una guía. una guía antes de comenzar a hacer la programación. Entonces, esa es la misma idea. Ok, y otra cosa, yo estoy haciendo el problema otra vez, ¿verdad? De lo del trabajo en clase. Ajá. Ok, y no sé cómo relacionar, digamos, y si le funciona, ¿verdad? No sé cómo relacionar esto, digamos. ¿Cómo se llaman las clases, verdad? Es que, Velo con este ejemplo. Habíamos dicho que el perro puede tener un juguete, ¿cierto? El juguete en este caso es un juguete del tipo bola. Entonces, hacemos una clase nueva que sea del tipo bola. Y la bola como tal, digamos, sin pensar en el perro ahorita, uno se pone a pensar, ¿qué tiene la bola? La bola tiene la capacidad de rebotar, entonces ese es el método. Y en este caso la bola tiene un color y tiene un material, todo bien. Y este color esto es el nombre de la variable como tal. O sea, esto podría ser X, Y, lo que sea, nada más que aquí lo ponemos así para que se entienda qué es lo que es. Y lo que sigue aquí es el tipo de dato. Ahora bien, como esa bola pertenece al perro, entonces lo indicamos de esta manera. Ves que aquí ahora tenemos un nuevo atributo. Este atributo, la variable, se llama juguete. Pudo haberse llamado cualquier otra cosa, pudo haberse llamado cosita o lo que sea. Pero juguete, le ponemos juguete para entender qué es lo que estamos haciendo. Y el juguete es de tipo bola. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una variable, tenemos una clase que es la clase pulpería, esa clase adentro puede tener una clase que sea la clase cajero, o la clase caja registradora, o la clase refrigeradora. Todas esas clases van a ser atributos dentro de la pulpería. Y por dentro, ellas van a tener sus propios atributos y sus propios métodos. La clase refrigerador va a tener capacidad, si tiene luz o no tiene luz, qué tanto enfría, y como métodos puede tener, pues, abrirse, enfriarse, cosas así. carajo, la puerta. Perdón ahí. Ok, es que yo lo entendí mal, entonces, digamos, yo lo puse en métodos. Entonces, como, me parece encuentro el cosa este. Es que yo qué sé, pongo cajero, ajá, entonces pongo la personalidad de tipo, el nombre, la edad, y eso lo puse en atributos. Pero después abajo puse operar, caja registradora de un recibo y hablar cliente. Y yo pensé que cliente hace referencia a la otra que yo tengo aquí ya hecha, ¿verdad? Que pues se refiere al cliente, sí, digamos. Sí, no. O sea, digamos, la idea de hacer todo este proceso extra de crear clases es el hecho de poder dividir las cosas, digamos, encapsularlas
digamos, la caja registradora no tiene nada que ver con el proceso que hace el refrigerador de enfriar las cosas. Son cosas totalmente distintas. De igual manera, el cajero es la persona que hace todas las cuentas y todo eso. A la pulpería como tal no le interesa tener conocimiento de cómo cobrar. A la pulpería tal vez lo que le interesa es simplemente poder contratar un empleado o pagarle el salario al cajero. Y el cajero como tal es el que va a tener todo lo de adentro de cómo cobrar. Ok. Entonces, digamos, yo tengo que poner eso, ¿verdad? Digamos, como tengo que incluir eso en atributos nada más, no lo puedo meter en métodos porque eso ya es lo que yo hice mal entonces. Eso ¿qué te refieres con eso? ¿Cómo? Vos dijiste, tengo que meter eso, pero ¿qué es ese eso? No, digamos, yo me refería, ok, digamos, póngale que yo tengo dos, tengo, yo qué sé, cajero y, no digo, caja registradora, yo qué sé, por ejemplo, y después, yo qué sé, cliente, tengo otra. Ajá. O, no sé, o producto, digamos. Entonces póngale que la caja registradora escanea el producto y, yo qué sé, suelta un recibo, ¿verdad? O le da el cuánto vale, por Ajá. ejemplo. Ujú. Eso, pues yo lo puse en método, digamos, cuando pone escanear, paréntesis, producto, da recibo. Yo lo Ajá. puse así, y eso como que está mal. No, eso está bien. Está bien por la manera en la que me lo estás explicando. Pero lo que no tiene sentido es, por ejemplo, que la caja registradora es que, digamos, Es que digamos, no sabía cómo ponerlo en la escalera. pese que, digamos, ahí la clase sí tiene que poder ver, digamos, sí tiene que haber una flecha. ¿Por qué? Porque la clase cajero sí tiene conocimiento de que la clase producto existe. O sea, ella sí sabe que el producto existe. Pero el producto no va a ser un atributo de la caja registradora, porque a la caja registradora no le interesa tener productos por ella misma. Ella nada más le interesa, pues, recibir productos, cobrarlo y ya. Entonces, sí tiene que haber una flecha, pero digamos, esa flecha ni siquiera va a tener multiplicidad porque la caja no posee ningún producto. La caja sabe cómo manejarlos, pero ningún producto es de ella. El producto es parte de la pulpería como tal. O sea, la idea sería que la pulpería tuviese una lista de productos. Ya. Sí, digamos que yo tengo, digamos, como disponibilidad, no sé qué, yo qué sé, precio del producto en sí, pues, Ajá. yo tengo atributos. El atributo del producto. Ujú. Ujú. Sí, mientras esté en el producto está bien. El problema es si las características del producto estuviesen metidas en la caja registradora, por ejemplo. Ah, no, 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 no. Yo lo que me refería era que estoy haciendo alusión, digamos, como que estoy haciendo, estoy hablando, por decirlo de alguna manera, del producto, en lo que estoy explicando, digamos, lo que viene siendo el método de la caja registradora. Ajá, ajá. Entonces yo lo que tenía la duda era si tenía que incluir, una flecha con el 1 ahí, ¿verdad? O no la tenía que incluir. Ujú. Sí, No. Ujú. Todo. entonces no tengo que llevar ninguna flecha, porque tú le dices sí. Perdón. Entonces creo que no tengo que incluir ninguna flecha, sí, porque digamos, tú le dices así, digamos, como que lo metí en el método nada más. Hagamos esto, pasame una foto de eso y lo vemos por ahí, mejor, más fácil. Sí, de hecho voy a acomodarlo porque tengo hecho un desmadre de esto, un toque. Bueno, si no me voy desconectando ya Sí, o no. sí, sorry ahí. No, tranquilo, pero cualquier cosa nada más me pasas el mensaje al Telegram después. Ujú. Es que no sé cómo explicarlo, digamos. Tranquilidad. Antes de... Así acomoda las ideas también. Ujú. De hecho, sí. Bueno, muchísimas gracias, entonces, hasta luego. Ok, nos vemos.